tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Manuel Manes Ramírez. Me da muchísimo gusto saludarles y darles la cordial bienvenida el día de hoy aquí al canal de Aprende a Tocar la Batería en la plataforma de YouTube. Este video sí lo quiero dedicar hoy, octubre del 2020, a todos los músicos jóvenes que empiezan a planificar una carrera y que quieren dedicarse profesionalmente a este negocio que es ser músico. Así es que para ustedes lo dedico especialmente, pero también a la gente ya mayor de 60 años que he tenido el placer de hablar con varios bateristas, para ustedes también. La motivación día a día va a ser muy importante y fundamental para que un músico se sienta motivado para seguir tocando en épocas complicadas de que no hay trabajo. Bueno, pues en mi tierra dicen que nadie experimenta en tierra ajena o en pensamientos ajenos o en experiencias ajenas. Todo el ser humano tiene que experimentar por vivencias propias. Yo quiero compartir estos tips con ustedes porque deseo sinceramente que muchos de ustedes no pasen lo que muchos músicos a través de la historia hemos pasado. El ir al día a día, el batallar, el no saber cómo salir adelante de situaciones complicadas. Y la guía más importante para la sobrevivencia de un músico son estas vivencias. Esta es una forma que le va a servir a cualquier músico que toque cualquier instrumento, flauta, trombón, piano, saxofón, violín, lo que sea. Hoy me refiero a la sobrevivencia laboral, me refiero a la sobrevivencia económica, me refiero al bienestar familiar. Sí, los músicos en muchas ocasiones no consideramos el bienestar familiar dentro de los planes de ser un músico porque pensamos que nada más tocar el piano, tocar la guitarra o tocar la batería de full time o de tiempo completo es suficiente sin planificar el bienestar de tu familia. Así es que una de las cosas más importantes para que te funcione tu sueño, que es tocar un instrumento musical, en este caso la batería, o a ti que no eres baterista, que eres pianista, te funcione, es que entiendas que tenemos que sobrevivir de la forma mejor posible, aholgados, buscar una libertad financiera que en muchas de las ocasiones va a ser completamente difícil lograrla, porque el negocio de la música es un negocio volátil, inseguro económicamente para los músicos. Así es que voy a empezar con un tip, es cuida tus relaciones laborales y humanas de trabajo, y también cuida las amistades que tú tengas dentro de la música o del ambiente de la industria de la música, porque son muy poquitos. Como músicos viajamos, tocamos en cantidad de lugares y conocemos una gran cantidad de personas que son tan amables en ir a los conciertos donde tocamos, ir a las fiestas donde vamos a tocar, en los recitales donde acompañamos a un artista. Así es que por eso les digo que cuidar las relaciones humanas y las amistades en la música, pues es importante porque no todos tenemos muchos amigos. Hay muchos conocidos, pero sí quiero recalcar que tú que me ves en esta pantalla de YouTube, me consideres tu amigo. Una de las cosas importantes que yo valoro es la amistad y el tiempo que ustedes dedican al ver estos videos, que yo lo hago con el único fin de compartir mis conocimientos. Así es que, ya dicho lo mismo, voy a empezar por un concepto fundamental e importantísimo, que es el declive de muchos músicos. Muchos músicos llega un momento en que se sienten el papá de los pollitos, se sienten el mejor músico sobre la tierra, se sienten que ellos ya no van a poder aprender más porque ellos son la última soda del desierto, y en la realidad siempre va a existir un músico mejor que otro. Así es que si tú de repente perdiste el piso, es tiempo de que vuelvas a empezar. El sentirse el mejor es un síntoma de que tu declive ya va a empezar. Siempre va a existir alguien mejor que uno. Yo jamás me he sentido el mejor músico baterista, porque estoy consciente de que existen fenómenos que tocan la batería mucho mejor que yo. Así es que, pues, el sentirse el mejor es un síntoma indudable de que tu declive va a empezar, porque la prepotencia con que muchos músicos se jactan y actúan en el medio ambiente artístico, pues no es otra cosa más que
la caída libre. Así es que yo te voy a recomendar que no te sientes eso. Si tú quieres luchar contra el mundo, no luches contra el mundo, empieza a luchar contigo mismo. La lucha es personal. Tus frustraciones, tus sinsabores, tus ilusiones, tus anhelos de hacer las cosas tienen que empezar contigo, no con el vecino, no con el guitarrista que toca contigo o el cantante que toca contigo. Así es que la lucha siempre tiene que empezar por uno mismo, y eso va a dar como resultado tener los pies en la tierra y ser consciente de que la vida nada más es un abrir y cerrar de ojos, se va bien rápido. Así es que si tú empiezas a establecer tus normas de vivencia y de respeto hacia los demás, ese va a ser un plus para que te tomen en consideración para otro tipo de eventos. Bueno, pues ahora voy a empezar por los instrumentos musicales. Tú que tocas el teclado, que cargas tu micrófono porque eres el vocalista, que tocas la guitarra y cargas tu guitarra para todos lados. Yo voy a hablar de la batería. La batería, como todos los instrumentos, es un instrumento muy personal, exageradamente personal. Es tu sello, es tu toque, es la personalidad que tienes como músico, esté desafinada o afinada. Uno de los problemas que caracterizan a los bateristas es que es un instrumento pesado y difícil de cargar, porque existen diferentes kits de batería o diferentes drum sets o diferentes baterías compuestas por diferentes tambores, platillos, herrajes, accesorios, campanas, etc. Así es que desde ahí van a empezar los martirios para el baterista. Otra de las cosas que tenemos problemas es a veces la transportación. Si yo no tengo carro y ando de aventón en aventón, de ray, subiéndome a un taxi y llegando como pueda a los eventos que voy a tener, es complicado. Así es que tienes que empezar a tener la solución de un transporte efectivo para que tú puedas llevarte tus tambores y definas la batería que vas a utilizar dependiendo lo que vas a hacer o con quién vas a tocar. Otra de las cosas importantes, tú como baterista tienes que buscar un sonido muy particular de tu batería, dependiendo el estilo musical que tú toques. Y cuando digo esto, es que la industria de la música es una industria comercial, económica, por excelencia, y que también estamos bombardeados con publicidad. El baterista fulano utiliza la batería de 20 tambores, y tú quieres una de 20 tambores. El baterista fulano utiliza la marca Perenganita de platillos porque pues son los más caros y suenan bien bonito y parecen espejo porque brillan bien bonito. Así es que yo te voy a dar un consejo. Tienes que investigar qué tipo de batería vas a utilizar, que hagas un solo gasto, pero que sea funcional. Y no te vayas en muchas ocasiones por la marca. Existen muchísimas marcas en el mercado. Vete por una que te alcance tú de economía y que te sirva para lo que quieras. Muchas de las ocasiones me han visto tocar a mí con baterías muy grandes, 20 platillos o más platillos, pero es por necesidad del show que yo voy a hacer en esa noche con el artista, no es porque yo utilizo una batería tan grande. En realidad tú tienes que definir la batería que vas a utilizar. Otra de las cosas importantes que tienes que saber bien definido es qué tipo de afinación te gusta para lo que tú estás haciendo. Y tienes que buscar la afinación adecuada para tu instrumento, para el estilo de música que vas a tocar. Existen afinaciones para jazz, para rock, para R&B, para blues, para música regional mexicana, para música de Latin jazz. Así es que tú vas a tener que buscar una afinación de acuerdo a la que tú estés tocando, que sea bien armoniosa, bien sonora y que te guste y que te sientas contento de tocar tu instrumento. Así es que saber qué tipo de baquetas vas a utilizar también es parte fundamental. Yo te digo personalmente que en mis inicios yo utilizaba marca muy famosa y que eran exageradamente caras. Al paso de más de 40 y tantos años que tengo como baterista, en realidad yo ya no me voy por marcas, me voy por durabilidad de baquetas y me voy por economía. Estas baquetas que yo utilizo son exageradamente buenas, exageradamente baratas, un balance perfecto y bueno, pues duran bastante. Así es que tienes que empezar a seleccionar la herramienta o utensilios que vas a utilizar para tocar. Así es que muchos de mis alumnos siempre les digo que no se vayan por la marca y no se vayan por la influencia del baterista, porque ese baterista dice que son lo mejor y hace muchos trucos.
Así es que tener una baqueta de buena calidad es muy importante. Y a veces, o en muchas de las ocasiones, tener una baqueta de muy buena calidad no significa que voy a gastar $25 en un par de baquetas. Así es que tienes que buscar a lo mejor un carpintero que hace muy buenas baquetas de maple o de palo de rosa o de otro tipo de madera como hickory, otros, y los pudieras comprar baratas con él en el país donde estés, y sirve que le ayudas a que su trabajo se desarrolle más. Y otra de las cosas importantes como baterista es que el baterista tiene que adaptarse a los diferentes estilos de música si quiere sobrevivir en esta industria. Y voy a poner un claro ejemplo. Yo cuando empecé a tocar me gustaba el rock, pero en la comunidad donde yo vivía pues no había tantos grupos de rock, había más grupos que tocaban en fiestas. Así es que empecé a tocar con mi primer grupo, música de fiestas, cha-cha-chas, danzones, mambos. No lo sabía tocar bien, pero empecé con eso, empecé con baladas y ese tipo de cosas, y me fui adaptando con el paso de los años. Así es que eso me sirvió mucho, adaptarme a los diferentes estilos de música me dio un plus. Ya con un poder adquisitivo que tenía y con una solidez que me dio la escuela de música, pues empecé a decidir que yo quería ser músico de jazz. Tocaba con algunas bandas de jazz, pero también tocaba en eventos de fiestas y tocaba con otras orquestas y con grupos pequeños, grupos de salsa, grupos de todo tipo. Así es que eso va a ser fundamental para ti, baterista, para que te puedas desenvolver. No permitas que te desanimen y que te digan que no sirves para músico o no sirves para baterista, para trompetista, para pianista. No permitas eso. Resiste la presión mejorando tu forma de tocar. Así es que ese es uno de los problemas que tenemos cuando empezamos como músicos. Hay músicos que no tienen un nivel educativo aceptable, o porque están muy frustrados, se desquitan con el que sabe menos, y entonces de repente recibes ofensas o recibes frustraciones. No lo permitas y no tomes nada personal. Te platico una de mis experiencias. Yo en México, un bajista que era muy bueno me dijo que yo jamás, nunca jamás iba a poder tocar bien, y que nunca jamás iba a poder tocar reggae. Al paso de los años, cuando yo tocaba con figuras de jazz aquí en Estados Unidos muy importantes y que yo grababa discos, me vio tocar aquí y pues nada más agachaba la cara, pero como yo nunca nada tomo personal, fue y lo saludé y le dije que pues yo estaba a la orden. Así es que no tomes nada personal, pero no permitas que te desanimen. Existen muchos ejemplos de que te van a desanimar. Si tú eres un baterista nuevo y llegas con una banda donde el cantante o el guitarrista quiere que su amigo, su primo, o su pariente o lo que tú quieras toque la batería con ellos y no te quiere a ti, seguramente pondrá pretextos de que no suena bien, no sabe por qué no suena bien. Seguramente porque el baterista no se adapta al bajista o porque no siente el ritmo o las canciones. Muchas de las ocasiones son pretextos, pero también no tienes que soportar que te desanimen ni que frustren tu carrera de músico. Otro de los ejemplos es que dicen, el baterista que estaba antes era mejor que tú. Y yo, como te digo, siempre va a haber mejores. Tú tienes que aprovechar las oportunidades y sacarte esas espinitas de que si alguien era mejor que tú, bueno, pues ponte a estudiar, ponte a practicar y empieza a demostrar que tú eres, pero nunca permitas que te desanimen. Y sí, resiste la presión, pero estudiando y demostrando de que tú estás ahí porque puedes. Ya si de plano no se puede porque hay demasiada fricción, yo lo que te recomiendo es que camines y te vayas, busques otra oportunidad por otro lado, porque siempre van a existir formas de que te van a querer desanimar. Ya cuando eres profesional, otra de las cosas que le dicen a uno para desanimarlo, para no pagarte una cantidad mejor de dinero, es que no se adaptan contigo porque tú tocas diferente. Entonces, hay muchas situaciones en el ámbito de músicos, así es que tú nunca permitas que te bajen la moral y que te desanimen. No utilices la violencia nada más. Acepta que tienes errores y que vas a aprender, pero que vas a mejorar, y pide oportunidades. Dile, oye, déjame tocar, y si en determinado tiempo crees que yo no puedo, pues entonces trae otro baterista y tú puedes buscar otro lugar donde tocar con alguien más, pero tienes que resistir la presión mejorando tu forma de tocar. En la música
tenemos héroes nosotros generalmente los músicos, o admiramos a determinados músicos porque nos reflejamos en ellos y queremos ser como ellos. Así es que en mi caso, yo cuando empecé a tocar con músicos muy famosos, de repente me ponía muy nervioso y de repente me sentía un poco inseguro. Dentro de mí decía, ¿y si no les gusta como toco? Al paso del tiempo fui eliminando esos factores que yo tenía miedo e inseguridad. ¿Y cómo los fui dominando? Demostrando que yo era un baterista sólido, responsable y que tenía muchos recursos para salir adelante con cualquier músico. Así es que no permitas que el miedo ni la inseguridad esté en ti. Procura conscientemente no cometer errores técnicos. Errores técnicos de cuando estés tocando que se te caiga la baqueta. Errores técnicos de que cuando estés tocando una canción no corras en el tiempo ni te quedes. Ten un tiempo sólido, para eso tienes que utilizar el metrónomo. Y procura no tener errores de otra índole al tocar y ensayar. De otra índole son muy importantes la educación, el comportarte adecuadamente, el no expresarte de una forma corriente o vulgar con los demás músicos, y si hay mujeres en la agrupación musical, respetarlas y darles su lugar. Muchos de los músicos que yo he conocido a través de más de 40 y tantos años siempre fallan en el comportamiento social. El comportamiento social es muy importante porque es el reflejo de cómo eres. Y si tú eres un músico pelafustán, grosero, que no sabe respetar a las mujeres ni a los músicos y que eres abusivo, eso no va a hablar bien de ti, y créanmelo, esos músicos no los quieren en ningún lado. Así es que tú tienes que evitar eso y tienes que ser socialmente responsable de tus actitudes y de tus actos. Respeta para que te respeten. Otra de las cosas muy importantes cuando tú toques, siente con naturalidad la música. Pero para sentir con naturalidad la música tienes que ser responsable y haber estudiado en tu casa la canción que vas a tocar en la fiesta o en el concierto. Aprenderte de memoria las partes que lleva esa canción para que no falles técnicamente a la hora de la ejecución, en el ensayo o en el concierto. Porque es muy frustrante como músico cuando ya vas a tocar con un artista o con un grupo o en un show, que las esperanzas las pongas en un grupo de músicos y que por irresponsabilidad de no estudiar alguno de los músicos falle y se pierdan oportunidades tanto laborales o económicas, o de oportunidades para pertenecer a una compañía disquera o una agencia de representación. Así es que ese es un punto fundamental.